20 días del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido Jorge Armando N., señalado como presunto autor intelectual de este lamentable crimen. Para hablar de lo que está ocurriendo en Michoacán, de la violencia que continúa en esta entidad, saludo a Javier Oliva. Él es especialista en temas de seguridad. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonor? Buenas noches, gracias por la invitación. No, encantado. Nos fuimos mucho esta semana con el tema de la marcha, ¿no? Que de alguna manera es consecuencia de... Es uno de los detonantes, claro. Exacto, pero ¿qué está pasando en Michoacán? ¿Qué dirías a 20 días de haber matado a Manzo, el Plan Michoacán? Veo que hay narcobloqueos. ¿Dónde está Michoacán en este momento? Mira, hay que recordar que el 10 de diciembre del 2006 tenía apenas 9 días en la presidencia Felipe Calderón y a petición del gobernador Lázaro Cárdenas Vattel, en aquel momento el PRD, hoy figura prominente del gobierno y de Morena, fue donde se aplicó el primer operativo militar intenso y extenso dirigido específicamente al tema del narcotráfico. De ahí a la fecha se han sucedido los gobiernos estatales en Michoacán y la debilidad estructural de las policías municipales y el activismo, entre otras instancias, porque son variables de análisis político. Leo, está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que es muy beligerante en la sección de Michoacán. Sí. Entonces, estos aspectos evidentemente han creado un ambiente en donde, pues, recordemos también que ya hubo un antecedente muy importante durante la presidencia de Enrique Peña Nieto para intervenir directamente, desplazando al gobierno del Estado, para hacerse responsable de las principales líneas en materia de seguridad pública, la creación de las autodefensas, que lamentablemente varias de estas organizaciones terminaron siendo parte o creando sus propias estructuras criminales. Entonces, sí es importante hacer esta historia, Leo, porque no es algo que sea de producción espontánea, ¿no? Es decir, no es algo que al revés, brotado, ¿no? Es de producción acumulada. Así es, ¿no? Así es. Entonces, aquí me parece que donde hay que hacer el enfoque es en las autoridades locales, ¿no? En las fiscalías, no solamente de esta administración estatal o del gobierno estatal en turno o de los gobiernos municipales, sino cómo han adolecido, por un lado, de ausencia de presupuesto adecuado y por el otro, pues tener los programas de capacitación adecuados para poderle hacer a un desafío tan importante como es el crimen organizado y su notable fragmentación en el Estado. Ahora, ya se ve la mano de García Harfuch en el sentido de que cambiaron al secretario de Seguridad, al subsecretario de Seguridad, y entiendo que pusieron a gente muy cercana a Omar García Harfuch, ¿no? Sí, así es. Y también esto es importante señalarlo, Leo, porque también se trata de una manera de intervención directa de la Federación. Y aquí, lamentablemente, la inercia de no uno, sino de varios gobiernos locales, incluso, me refiero a estatales, que en este momento están con un operativo muy importante, se contraen. Es decir, dejan la responsabilidad a la autoridad federal y en ese sentido dejan de cumplir con sus responsabilidades elementales en materia de seguridad pública. Ahora, de las experiencias pasadas, lo que sabemos es que cuando entró Calderón funcionó, sí bajó la violencia, pero luego abandonaron la plaza y regresó con más fuerza el crimen organizado. Lo mismo con Peña Nieto, ¿no? Interviene, baja la violencia, pero luego abandonan la plaza y otra vez agarra más fuerza el crimen organizado. Sí. ¿No parece esta cosa de federalizar el problema que sea la solución, Javier? Es un riesgo, indudablemente, y en alguna ocasión, y gracias por la oportunidad, Leo, lo he comentado aquí mismo, que vivimos una crisis estructural, una tensión estructural del Estado mexicano, porque por un lado tenemos descentralizada la representación política, alcaldes, gobernadoras, congresos de distintos partidos políticos, pero la decisión fiscal sigue profundamente centralizada. Sí. Entonces, esta tensión está llevando a que problemas, entre otros, además de la seguridad, la educación, la salud pública, se encuentren verdaderamente desfasados de acuerdo a las necesidades locales. Entonces, regreso al caso de Michoacán. En esta ocasión, el Plan Michoacán para la Paz y la Seguridad tiene un componente diferente muy importante, que es la presencia de la Guardia Nacional. Que esta variable no la teníamos en las anteriores experiencias, incluso en otros casos como el de Ciudad Juárez también, el de Tijuana, por ejemplo, también. Ahora la presencia de la Guardia Nacional, ya como fuerza intermedia armada dentro del Estado Mayor Conjunto,
sí marca una diferencia importante. Digo, es deseable que tenga desde luego éxito, pero sí marca una diferencia muy importante respecto de otros programas que en anteriores sexenios se anunciaron. Ahora, pues llama la atención que era la Guardia Nacional la que protegía a Carlos Manso, ¿no? Y ahí pues no hemos escuchado, digamos, la responsabilidad que tiene la Guardia Nacional en este atentado, ¿no? Bueno, de acuerdo a la información y el propio posicionamiento del general secretario Ricardo Trevilla Trejo, pues es que los dos estaban haciendo su trabajo. Claro, hubo mucha polémica en torno a la declaración, ¿no? Pero si nos centramos, se trabaja de la siguiente manera, muy técnica. Son anillos, por llamarle de manera coloquial, son anillos de seguridad concéntricos, ¿no? Entonces, es una protección perimetral, ¿no? Y después está el círculo más cercano, que además las investigaciones conforme se están dando, los dos cómplices que acompañaron a este muchacho para el homicidio aparecieron muertos pocos días después. Correcto. En un tramo de la carretera Paracho-Uruapan, me parece. Sí, correcto. Aparecieron asesinados. Entonces, este tipo de homicidios, los homicidios políticos, como lamentablemente lo ha demostrado la historia, se vuelven muy complejos, ¿no? Entonces, sí me parece que la autoridad federal en particular, los encargados en materia de seguridad, estén informando constantemente para evitar que haya suposiciones, rumores, especulaciones, ¿no? A veces hasta insidias, ¿no? Pero sí me parece que esto es un caso muy importante que estamos viviendo, porque pues estrictamente sería el segundo caso junto con el de Sinaloa, ¿no? En donde también, aunque se da en las postrimerías del sexenio del expresidente López Obrador, sin embargo se encuentra en plena vigencia como foco prioritario de las fuerzas federales. ¿Por qué los gobiernos han sido tan refractarios, Javier, a desaparecer los poderes locales? Y sabemos que parte del problema son los poderes locales, la penetración que ha tenido el crimen organizado en autoridades del Estado y del municipio. ¿Por qué no aplicar el artículo 29 constitucional y desaparecerlo? O sea, si la responsabilidad la va a agarrar la Federación, ¿por qué no hacerlo bien y de esta manera jurídica de la desaparición de poderes? Y además con ello la suspensión de garantías individuales. Entonces pues se puede hacer una intervención en donde se llame al colegio de notarios, a los expendedores de gasolina, a los vendedores de concesionarios de vehículos. Es decir, en las áreas que sensiblemente son propensas a ser las vías para el lavado de dinero. Correcto. Y está contemplado en la Constitución. Claro. Coincido con tu planteamiento en ese sentido, y dada la gravedad en algunos puntos de la República Mexicana, no estoy hablando de estados de la República, sino de algunos municipios, en donde francamente la situación, si no es por la presencia sobre todo de la Armada de México, del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, pues la situación estaría francamente fuera de control. Sí, digo, obviamente a ningún gobierno le gusta pues mandar ese mensaje de que se tuvo que aplicar el artículo 29 y desaparecer los poderes estatales, ¿no? No, y en este contexto también con un día sí y otra semana también, Donald Trump y su equipo, ¿no? que son racistas, xenófobos, claramente antimexicanos, pues aprovechan cualquier circunstancia, la propia marcha, ¿no? del sábado pasado, para lanzar ataques, algunos me parecen ya francamente difamaciones, en contra del gobierno y en contra de nuestro país, ¿no? Me queda un minuto y te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de pesos. Así acostumbras a hacerlo. ¿Tiene solución Michoacán? Sí, tiene solución, por supuesto. Pero ¿Y por qué pasa? O sea, tú que eres experto, ¿qué recomendarías? Recomendaría en primer lugar un notable y sistemático fortalecimiento de las policías municipales y de la policía estatal. Pero pues, ya cuántas veces... Sí, yo lo sé, pero espérame, pero es que no se hace. Sí. El tema es que no se hace. Tú me preguntaste y yo te respondo. Pero bueno, si están infiltradas por eso. Luego, hace falta una reforma a los sistemas penitenciarios, por ejemplo, a los ministerios públicos. Es decir, la respuesta lineal de solo la seguridad pública es que va acompañada de una serie de medidas. Por ejemplo, el gobierno del Estado de Morelos a mí me gustó mucho que prohibiera los narcocorridos, por ejemplo. En algo tenemos que ceder como ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo sé que eso se ha dicho muchas veces, pero no se hace. Es decir, hoy que estamos viviendo una hiperconcentración del presupuesto, pues evidentemente, ¿cómo van a quedar las policías municipales para el próximo ejercicio fiscal? Va a ser un problema de veras muy serio. Ojalá me equivoque y lo digo en público.
Sí, pero ¿cómo hacer eso? O sea, porque al final del día, bueno, a ver, sí hay modelos de éxito. El caso de Coahuila, el caso de Nuevo León. La Laguna, que son claro. 2 estados y los divide una avenida. Pero parece Gómez ser Palacio y Torreón. No, totalmente, pero parece que eso no es posible en Michoacán por alguna razón que, no sé, te la pregunto. Bueno, ahí hay que observar también la raigambre que han tenido las prácticas criminales desde los palenques clandestinos, ¿no? Sí. Hasta, obviamente, el trasiego de droga, los bloqueos de las vías ferroviarias. Es decir, es que es un amasijo de problemas que tienen que ver al final con la seguridad pública. ¿Y cómo se resuelven ahí? ¿Agregarías algo más? Pues desearle éxito al programa Michoacán, Sí. Seguridad y Paz, porque pues a todos nos conviene. No, totalmente, sobre todo a los michoacanos que Sin duda alguna. ya traen un hartazgo, ¿no? Pues como tú dices, desde 2006, mano, ya vamos a cumplir 20 años con este tema, ¿no? Así es. Gracias. Gracias a ti, gracias, por la querido oportunidad. Javier. Buenas noches. Buenas noches, hasta aquí la emisión de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.